Si se y esta posibilidad regulariza no el se autorizaba en el contrato de sector laboral suplencia por el después de decreto iniciado 105 la del año prestación efectiva 2017 de de publicidad trabajo, emitida por la ¿se Constitucional desnaturaliza el Constitucional y contrato a Social uno de a la Corte plazo Suprema de Justicia de la indeterminado? República, que trata en relación a si los contratos de suplencia se desnaturalizan y por lo tanto, siendo este un contrato modal, pasa a ser un contrato a plazo indeterminado cuando se suscribe después de haberse iniciado el vínculo laboral o cuando sus prórrogas tienen una fecha posterior a la continuidad de la prestación de servicios. Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, que es una entidad, contra la resolución de vista que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda sobre desnaturalización de contrato de trabajo. La causal que denuncia es la infracción normativa por inaplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 28.175, que es la Ley Marco del Empleo Público. En cuanto a la pretensión, se tiene que la parte demandante solicita la desnaturalización del contrato de trabajo a plazo fijo bajo la modalidad de suplencia, considerándose como uno de duración indeterminada haber desempeñado por 1 año, 7 meses y 14 días el puesto de médico. La primera instancia declara fundada en parte la demanda, reconoce que existe un contrato a plazo indeterminado por haberse desnaturalizado la contratación modal desde el 17 de octubre del 2011. En tanto, se verificó que no se dio cumplimiento en el primer contrato celebrado respecto del inicio de la prestación de servicios, puesto que este comenzó a efectivizarse el 17 de octubre del 2011, siendo que se suscribió con posterioridad al inicio de la relación laboral, es decir, el 24 de octubre del 2011, cuando ya había iniciado a laborar la demandante. La actora laboró por 7 días sin contrato escrito. Esto también ocurrió con los siguientes contratos de prórroga, que se suscribieron de forma extemporánea. En consecuencia, la primera instancia declara la nulidad de la cláusula de los contratos en cuanto a la temporalidad. Y como esta trabajadora además tenía un contrato sucesivo de CAS, un contrato administrativo de servicios, estos contratos CAS que eran temporales eran consecuentemente inválidos, por lo que tenía un contrato a plazo indeterminado. La Sala Superior confirmó la sentencia considerando los mismos argumentos de la primera instancia, señalando que la actora no había suscrito un contrato alguno cuando se inició la relación laboral y esta se regularizó con posterioridad, por lo que en aplicación del artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que los contratos verbales son a plazo indeterminado, ya que los contratos modales para su validez se requiere como requisito indispensable que sean escritos, lo que no habría sucedido. Y lo que se evidencia que los contratos modales a los que se ha estado sometida la actora son nulos por el principio de primacía de la realidad. Ahora bien, en cuanto a la infracción normativa, tenemos que el contenido del artículo 5 y del artículo 6 de la Ley Marco del Empleo Público. El artículo 5 establece que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto por grupo ocupacional en base a los méritos y capacidad de las personas en un régimen de igualdad de oportunidades. Mientras que el artículo 6 señala los requisitos para la convocatoria. Para la convocatoria del proceso de selección se requiere la existencia de un puesto de trabajo presupuestado en el cuadro de asignación de personal CAP y en el presupuesto analítico de personal PAP, identificación del puesto de trabajo, descripción de las competencias y méritos, establecimiento de criterios de puntuación y puntaje mínimo, determinación de la remuneración. Entonces, tenemos que la ley Marco del Empleo Público, ley 28.175, establece que son principios esenciales del acceso al empleo público, el mérito y la capacidad. Este además rige por el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Se debe observar el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y de interpretación más favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el contenido de una norma. En esta línea, la exigencia de un concurso público deberá ser atendida por la entidad bajo un procedimiento abierto y democrático que permita una verdadera igualdad de oportunidades a efectos que las personas sean evaluadas de acuerdo a los puntos necesarios, circunscritos sobre todo a las capacidades académicas, experiencia profesional y otros lineamientos dependiendo del cargo respectivo. También se debe tener en cuenta, o es que también la Corte Suprema tuvo en cuenta, que la Ley del Servicio Civil ha conceptualizado dentro de su marco normativo un principio necesario para el acceso a la función pública, con desarrollo de los artículos 161 y 165 de su reglamento, que son el principio de mérito, ¿no?, al ingreso a la administración pública. Al respecto, dice la Corte Suprema que conviene destacar que en el recurso de casación interpuesto, entre otros fundamentos, la parte demandada sostiene como argumento de su recurso que la actora no ingresó a una plaza presupuestaria y vacante de duración indeterminada, sino a plazo fijo. Por lo tanto, pretender
que el contrato celebrado por la actora a plazo fijo se convierta a uno a plazo indeterminado, por ende, ingresar a la administración pública bajo esta condición transgrediría el artículo 40 de la Constitución Política, así como los artículos 5 y 6 de la Ley Marco del Empleo Público. Ahora bien, la Corte Suprema también efectuó un análisis y para lo cual resulta importante citar el contenido del artículo 61 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, puesto que en esta norma se especifica y define cuándo nos encontramos bajo un contrato de suplencia. Y el legislador ha establecido que el contrato accidental de suplencia es aquel suscrito por el empleador y un trabajador a efectos de que éste sustituya a un trabajador estable, cuyo vínculo se encuentre suspendido por alguna causa justificada en la legislación vigente o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. También es importante tener en cuenta cuáles son los supuestos de desnaturalización de los contratos modales que regula el Decreto Supremo 00397-TR, que es la norma justamente que hemos invocado, ¿no?, anteriormente, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. El artículo 77 establece estos supuestos para considerar a un contrato modal a plazo indeterminado. Y son los siguientes: si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido. Cuando se trata de un contrato para hora determinada o servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra en materia de contrato sin haber operado renovación. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador será contratado continuar elaborando cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la Corte Suprema? La Corte Suprema lo que dice es, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 61, 70 y 77 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, así como lo establecido en diversas casaciones. Acá hay una situación que creo que está... A ver, un ratito. En cuanto a la interpretación sobre la desnaturalización de los contratos por suplencia, la Corte Suprema ha dicho que, de acuerdo a los artículos 61 y 77 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 y las casaciones laborales 10.295-2014 Tacna y la casación 19.684-2016 Lima, se ha establecido que el contrato por suplencia no se considera desnaturalizado si los documentos por los que se celebra o las prórrogas son firmados con posterioridad al inicio efectivo de la prestación de labores o de servicio. Pues en esta clase de contratos lo que debe tener en cuenta es que en realidad el acto jurídico se haya celebrado y que el mismo cumple según el acuerdo de las partes con la finalidad de reservar el puesto de un trabajador titular. Ahora, si aterrizamos al caso concreto, la Corte Suprema analiza el hecho de que la actora, la parte demandante, fue contratada para que se desempeñe en el cargo de médico nivel P1 desde el 17 de octubre del 2011 y que iba a sustituir a dos servidores. En un principio a un servidor que estaba asumiendo cargos jefaturales y luego a otro servidor que estaba también asumiendo cargos jefaturales, que eran médicos, ¿no?, en su momento. Entonces, se determinó claramente en el contrato de trabajo que su vigencia dependía indefectiblemente de la incorporación de los trabajadores suplidos, lo que demuestra la transitoriedad de las labores efectuadas por la demandante. Y si bien es cierto que el contrato de trabajo del 24 de octubre del 2011 adolecía de la formalidad de la fecha de suscripción, al tener vigencia con anterioridad a su firma, sin embargo, debe tenerse en cuenta que ello no implica de modo alguno la desnaturalización de los contratos, ya que las partes celebraron el mismo con conocimiento de la finalidad de reservar el puesto de trabajo de el titular de la plaza. Es por esta razón que la Corte Suprema concluyó que los contratos celebrados bajo la modalidad de suplencia, que es un contrato a plazo fijo, no estarían desnaturalizados, puesto que este se celebró justamente para que supla a servidores médicos que asumían cargos jefaturales, y este estaría vigente mientras ellos no retornen a su plaza de origen. Ahora, si bien ella se sometió a un proceso de selección conforme le exige la Ley Marco del Empleo Público, este proceso de selección fue para asumir un cargo que estaba condicionado a la reserva de la plaza de los servidores médicos que asumían cargos jefaturales. Es decir, estaba plenamente establecido que su plaza no era una plaza presupuestada y vacante a plazo indeterminado, sino era a plazo fijo. En esta línea, la Corte Suprema además considera que los contratos administrativos de servicios, denominados CAS, no se desnaturalizaron, o en todo caso no quedaron viciados por invalidez, toda vez que el régimen CAS es un régimen especial de la contratación laboral del derecho público que ha sido validado por el Tribunal Constitucional en el expediente 2-2010, proceso de inconstitucionalidad.
Si bien el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, en el tema 2, ha señalado que la desnaturalización de los contratos administrativos de servicios puede darse en la medida que previamente se haya suscrito un contrato que es a plazo indeterminado, ya sea por su naturaleza o porque judicialmente se ha declarado así. En el caso concreto, ello no se ha configurado, puesto que los contratos suscritos por la demandante con la entidad fueron contratos válidamente establecidos como modales. Y al no haberse desnaturalizado, los contratos no se encuentran viciados por invalidez. En este sentido, la Sala Suprema declara fundado el recurso de casación interpuesto por la entidad, casaron la sentencia, actuando en sede de instancia, revocaron la misma y reformándola, la declararon infundada. Entonces, como sabemos, el contrato de suplencia no se desnaturaliza por el hecho de haberse suscrito de forma posterior al inicio efectivo de la prestación de servicio. ¿Cuándo se podría desnaturalizar? Cuando se demuestra fraude a la ley, simulación. Es decir, si el empleador celebra un contrato de suplencia, pero no está acreditado, no está evidenciado o no se sustenta en el hecho de que el mismo tiene por finalidad reservar la plaza de un servidor que asume un cargo jefatural o que se encuentra con licencia sin goce de haber o algún supuesto de suspensión perfecta, evidentemente no podría desnaturalizarse por el simple hecho de haberse suscrito con posterioridad, es decir, de haberse formalizado o regularizado este vínculo bajo esta modalidad con posterioridad al inicio de la prestación efectiva del servicio. Saludos.